8 de enero damos comienzo al programa 405 de Obligados a Volver. Programa que se transmite todos los miércoles a las 18 horas y los sábados a las 19 horas por nuestra página en Facebook, Obligados a Volver, programa radial. Obligados a Volver, un análisis de la realidad argentina y mundial desde nuestra mirada, que es nacional, popular, democrática, feminista, latinoamericanista, ambientalista y plurinacional. Obligados a volver porque, como dijo el general San Martín, cuando la patria está en peligro, todo está permitido excepto no defenderla. Recordando y reivindicando además nuestras consignas fundacionales: lealtad a Perón, Cristina Conducción. Dirección, Norberto Raful y consejo de columnistas y asesores. Locución, quien les habla, Irene Ring. En la operación técnica, Nicolás Rearte. A continuación, Norberto nos comentará, como suele hacerlo, el temario de nuestro programa de hoy. Buenas tardes, Norberto. Buenas tardes, Irene. Buenas tardes a todos, todas y todes, los oyentes de Obligados a Volver. Programa número 405, que corresponde al sábado 28 de enero. Como es habitual, lo organizamos en dos bloques. El primer bloque lo iniciamos con la reproducción de la grave denuncia realizada por una ex detenida desaparecida sobre el comportamiento del actual presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosati, siendo intendente de Santa Fe. A continuación, la columna de Ramiro Cayano Blanco sobre las conclusiones de la reunión cumbre de la CELAC. Y cerramos el primer bloque con el informe de Irene Ring sobre las andanzas de Rodríguez Larreta en la ciudad de Buenos Aires y cómo se las ingenia para transformar partidas y ejecución presupuestaria para financiar su campaña electoral. Hacemos un breve paréntesis para reiterar nuestra indignación frente al comportamiento infame del gobierno jujeño en su persecución a Milagros Sala, que no respetó ni la muerte de su hijo, y también nuestra adhesión al pedido de indulto presidencial formulada por los organismos de derechos humanos. Así abrimos el segundo bloque, nuestro segmento cultural de los sábados, con el panorama teatral de Marisa Barrera y la plataforma Teatrix. Le sigue el espacio Comentando Libros con Mónica Nassif y Madame Bovary de Gustave Flaubert, mientras que Daniel Sosa anuncia la próxima publicación de su libro El monstruo y la fiesta. Seguidamente, en su columna Detrás de un tango, Ricardo Plazaola anuncia también el próximo comentario sobre un libro tanguero y declara enfáticamente: el tango es el abrazo. Cerramos el bloque y el programa con un nuevo columnista para una columna renovada. Nuestra Aquí Folklore pasará a llamarse Cultura Nacional Popular y Latinoamericana, de la mano de Francisco Albero, el juglar de la libertad. Dicho esto, ¿qué te parece, Hernán, si arrancás con el juicio político a la Corte Suprema? Buenas tardes, compañeros. Este es un comentario sobre la denuncia realizada por Patricia Izaza, una mujer que estuvo detenida, desaparecida bajo la dictadura militar en la ciudad de Santa Fe. En aquellos años, en el 77 creo que fue, ella tenía 16 años, iba a la escuela secundaria y fue secuestrada por un grupo encabezado por un personaje que se hizo famoso en la ciudad de Santa Fe, un jefe de patotas represoras, que actuaba a cara descubierta, Eduardo Ramos Campagnolo. Este sujeto la secuestró, la llevó a un campo de concentración donde había varios de los compañeros de esta chica detenidos, desnudos, en posiciones como por ejemplo a ella la pusieron en cuclillas, y en algún momento la interrogan, y como ella trabajaba con grupos católicos, para disimular dice que era judía, y entonces este tipo le sacó la capucha que le habían puesto y la violó a cara descubierta. Un delincuente, pero que
yo soy enemigo de la pena de muerte, pero si existiera, creo que hay varios como Eduardo Ramos Campagnolo que merecerían eso y mucho más, ¿no? A una chica de 16 años de la escuela secundaria, es una cosa, además, que no se puede ni siquiera defender, es decir, que está encapuchada, torturada, tirada en un campo de detención clandestino, una NN, y le hace este tipo de cosas. Pero resulta que ella vuelve a Santa Fe años después, se salvó, logró la libertad, se fue, vuelve a Santa Fe en el año 97. Era por ese entonces intendente de la ciudad Horacio Rosati, el actual presidente de la Corte Suprema de Justicia, elegido por el peronismo menemista. Y ella le pide una entrevista a Rosati, le da la entrevista y le cuenta quién era este tipo que estaba empleado en la municipalidad de Santa Fe. Y además le dice, mire, este tipo tuvo una condena por represión, tortura, violaciones de 16 años, más reclusión por tiempo indeterminado, es decir, que es una condena de las más grandes que da la justicia argentina. Y le cuenta a Rosati que no lo puede tener de empleado, porque además fíjense, trabajaba en cultura de la municipalidad de Santa Fe este cabrón. Y Rosati pone cara de nada, según cuenta ella, no hizo absolutamente nada. Él terminó su mandato en el año 99, se fue, Ramos Campagnolo siguió siendo empleado, recién fue dado de baja a la municipalidad de Santa Fe en el 2005, previo a un gran escándalo que hubo porque el juez Garzón, ella declaró ante Garzón en el año 98, y Garzón ordenó la detención internacional del juez Brusa, ¿se acuerdan? Famoso en Santa Fe porque era juez y además iba a los centros clandestinos de detención, torturaba a los detenidos. Sí, un personaje realmente siniestro, tremendo, espantoso. Y Garzón pide la detención de Brusa y la detención de Ramos Campagnolo. Y se arma, Santa Fe es una ciudad chica, se arma un escándalo extraordinario. Sale en el diario local, en el Litoral, que Garzón pide la detención internacional de estas dos personas. Sin embargo, Ramos sigue trabajando en la municipalidad de la ciudad de Santa Fe, con Rosati como intendente y luego con otros intendentes hasta el 2005, en que es exonerado finalmente y vuelto a detener. Sí. Pero fíjense, cuando Rosati fue saltando de partido en partido, era menemista hasta el 99. Después del 2000 se hace radical, busca la protección radical y consigue un cargo en la Universidad Nacional del Litoral, en el decanato de la Facultad de Derecho. Y a partir del 2004 aparece como kirchnerista, y primero es procurador de la Nación y luego ministro de Justicia. En 2016 aparece de la mano de Macri, aceptando el decreto que lo nombra integrante de la Corte. Después, con todo el escándalo que se armó, finalmente mandan el pliego por el Senado. El Senado, merced a la intervención de varios senadores, por ese entonces peronistas, alguno acompañó como candidato a vicepresidente a Macri, le aprueban el pliego. Y después hace todo lo que hace para ser presidente de la Corte, en un golpe que desbanca a Lorenzetti, y un golpe interno de la Corte, y ahora se ha transformado en larretista, con el último fallo dándole la razón a Larreta, llenándolo de recursos a costa de los recursos de las provincias. Este personaje, Rosati, protector de represores, es el presidente de la Corte, es el que tiene potestad sobre mi libertad, sobre tu libertad, vos que me estás escuchando, y sobre la libertad de todos los argentinos, y tiene potestad sobre los bienes también de todos nosotros. Es el que nos debería proteger. Sin embargo, la garantía de protección parece que no está dada. Yo me pregunto, ¿qué sabe Ramos para que lo lleven a Campo de Mayo detenido y que no esté en una cárcel común? ¿Qué sabe de Rosati? Porque lo trasladan cuando Rosati aparece por la Corte.
Es una cosa extraña, rara. ¿Hay alguna conexión entre Ramos con Rosati? Es una pregunta para hacerse. Lo que sí, no me cabe duda, Rosati tiene la ética de un marciano para analizar aspectos de la justicia argentina. Es un tipo que ha cambiado de partido político, ha cambiado de camiseta, no tiene principio, no tiene ideología, y que además ha tenido connivencia con elementos centrales de la dictadura. Realmente no puede estar en la corte ni 5 minutos más. Y además, bueno, recuerdan lo del 2x1 para las condenas a los represores, toda una serie de el juicio sobre el fallo sobre Milagro Sala. En fin, hay una serie de cosas que lo descalifican, yo creo, para ser ni siquiera juez. Ya no hablemos de miembro de la Corte, ni siquiera juez. Saludamos la valentía de Patricia Izaza al reiterar estas denuncias en la Comisión de Juicio Político y reproducimos la excelente entrevista que le hiciera Cintia García por la AM750. En línea, y está en línea una mujer a quien queremos saludar, que hace tiempo que queríamos hablar con ella, que es Patricia Izaza. ¿Quién es Patricia Izaza? Es una ex detenida desaparecida y acusa ni más ni menos que a Horacio Rosati, al presidente de la Corte Suprema. Y ahora le vamos a preguntar, la vamos a saludar a ella y vamos a preguntarle por qué. Patricia, Cintia García, gracias por atendernos. Gracias a ustedes, Cintia. Y bueno, ¿por qué? Porque es un poco larga la historia, pero en el año 97 yo, viviendo en Buenos Aires, regresé a Santa Fe, donde Rosati era intendente. Hice un trabajo de investigación porque me encontré con un panorama dantesco donde mis represores vivían a la luz del día y con toda impunidad. Y dentro de esos represores estaba Eduardo Ramos Campagnolo, que fue la persona que me secuestró, entró a mi casa a cara descubierta, siendo parte de una patota de civil, pero armadísimos, y bueno, con otras fuerzas conjuntas de policía y ejército, que me tiró en el primer campo de concentración donde estuve, que también fue un panorama dantesco, donde apenas entré vi a un compañero mío desnudo, atado, vendado con un trapo y apenas apoyando los pies colgado de un brazo. Porque al poco tiempo, a los minutos, me enteré que nos ponían a todos en posiciones estresantes. A mí él me puso en cuclillas. Ese mismo Vos tenías Ramos, 16 años. Exacto, yo tenía 16 años, iba a un colegio con entrada directa a la universidad, que sería como el Nacional Buenos Aires, que tenías que rendir, etcétera, para entrar. Y bueno, yo entré puesto número 12, imagínate, de una familia muy humilde, pero bueno, estudiaba en la máquina de coser de mi mamá en la tablita, y mi mamá me decía, estudia, porque no, el ascenso social era por ahí. Y cuadro de honor del colegio. Y bueno, en un segundo pasé a hacer eso, ¿no? Un harapo, un trapo. ¿Cuánto tiempo tuviste? This week at Macy's, get an extra 20% off with your coupon or Macy's card. That's on top of great savings, like 50 to 60% off coats and puffers for him and for her, 40 to 55% off boots and shoes for her, and 20 to 50% off bed and bath refreshes from Charter Club and more. Plus, stock up and save with an amazing 25 to 70% off season end clearance deals. Now at Macy's. Savings off sale and clearance prices. Exclusions apply. Detenida, Patricia. Estuve 2 años y medio en 3 campos de concentración entre mis 16 y casi mis 19 años,
En el último mis compañeras me hacían la rayita, iban viendo cómo crecía. Qué bárbaro, impresionante. Y bueno, ¿Qué? ese Eduardo Ramos, me encuentro con que estaba el rum rum, viste, el comentario en una ciudad chiquita como Santa Fe. El intendente era Rosati y todos decían que estaba de matón ahí de Rosati, pero todos decían, viste. Y yo dije, no, viste, yo soy de haz lo correcto, ¿no? Entonces yo dije, no, acá hay que hablar con Rosati. Estamos hablando en el 98. Año 98. ¿Te enterás de la situación de que tu represor trabajaba en la municipalidad de Santa Fe? Exactamente. Que era Rosati el intendente por entonces. Siendo Rosati el intendente, yo me entero en el año 97 y trato de conseguir finales del 97, que es cuando yo regreso a Santa Fe y hago el trabajo de investigación. Entonces, para el principio del 98 digo, no, acá hay que reunirse con Rosati, y consigo una entrevista en la primera quincena antes del 12, porque el 12 falleció mi mamá. Entonces es entre el 1 y el 11, y no creo que sea el 11, el 10, que me dieron la entrevista. ¿Por qué la entrevista? Porque en una municipalidad vos podés tener un montón de gente que bueno, que no sepas realmente. Apaga el teléfono que te está sonando, o la alarma. Pero, no te preocupes. Cuando ahí va. Apagar y no podés. Ahí está. Entonces, en una municipalidad vos podés tener un montón de empleados y no saber. Seguro. Y que se digan cosas, y bueno, si el tipo era un histriónico, era un loco, era un tipo que actuaba a cara descubierta, es la misma persona que en ese primer campo de concentración quiso saber si yo era judía, porque se le había, entre comillas, pasado que una compañera era judía y no se notaba por el apellido, porque no terminaba el horror de la tortura. Claro, y él, cuando yo le dije que sí, que era judía, ¿y por qué? Porque tenía compañero judío, porque tenía 16 años, y en todo caso porque yo también había trabajado con grupos católicos y preferí no decirlo. Me violó, Cintia, y me levantó la capucha y me mostró quién era, que yo ya lo sabía, pero digamos, ese es Ramos. Ramos Campagnolo. Bueno, año 98 consigo la entrevista, y voy. En ese trabajo de investigación yo di con lo siguiente. Ramos, además de esto, de secuestros, torturas, violaciones, se hizo una bandita por su cuenta para robar en estaciones de servicio, en moteles. Ahora, entraban y robaban a punta de pistola, pero no robaban la caja y nada más. No, entraban y todo el mundo al suelo, se tiraban todos al piso, los pisoteaban, viste, los esposaban. Entonces, enseguida pareció como que era una banda de policía, imagínate. Iban a robar un auto, no es que robaban el auto, bajate. No, los manoseaban, abuso, se llama abuso deshonesto. Los abusaban, qué sé yo, y los dejaban atados. Por ejemplo, dejaron a una chica atado a un árbol, la desnudaron, le metieron el corpiño en la boca, etcétera. O sea, esto, entraban a los moteles, no solo robaban la caja, violaban a las parejas que estaban en los moteles. Una cosa así, bueno, de depredadores, ¿viste? Sí, depredadores, torturadores e inhumanos. ¿Cuál es la relación de la complicidad que denunciás con respecto a Rosati, bueno, que puede sumar al juicio político? Rosati era intendente de Santa Fe, ¿y vos lográs hablar con él y que explicarle la situación? Justamente por estos crímenes fue detenido, porque la sociedad, estos crímenes que los mismos se cometían contra nosotros, bueno, pero era por algo será, pero contra otra gente, bueno, no. Entonces salió en los diarios, la banda de los policías, etcétera, y finalmente los detienen, tienen un juicio justo y son condenados a 16 años, Eduardo Ramos en particular, es condenado a 16 años de prisión más reclusión por tiempo indeterminado en suspenso por única vez. Yo doy con esa causa, la tengo el día de hoy que la tengo, la copio, la fotocopio, etcétera. Entonces, entre mi trabajo de investigación le llevo eso y le llevo a Rosati
el propio estatuto, que viene a ser como la constitución de la ciudad. Y le digo, mire, usted tiene empleado a esta persona que por el propio estatuto de la municipalidad no lo puede tener empleado, porque hay 3 puntos en el artículo 11 que no cubre. Uno es la capacitación, la idoneidad. Bueno, Ramos estaba en la Secretaría de Cultura. Segundo, no tiene que haber sido exonerado de la policía y obviamente de una fuerza de seguridad. Entonces, bueno, él fue exonerado de la policía, no puede estar acá. Y finalmente no puede tener una condena por un hecho doloso. Y él tiene una condena, pero no una condenita de... Y es el hombre y es un violador, un represor, claro, torturador y violador. No. Además de eso, le digo, y además, o sea, por todos estos motivos, legalmente, año 98, impunidad, bueno, menemismo, por todo esto no puede ser empleado de esta municipalidad. Tiene que hacerse un sumario y disponer echarlo inmediatamente. Pero además, le cuento mi propia historia. ¿Eso se lo contás personalmente a Rosati? Personalmente le dejo los documentos, todo le dejo y le cuento mi propia historia. ¿Viste? Bueno, vamos a ver, qué sé yo, ¿viste? La nada misma, como es Rosati. Y, bueno, ¿qué fue lo que hizo? Nada. O sea, encubrirlo. Siguió trabajando en la municipalidad. Bueno, yo me moví, me fui a España, dejé todo, mi vida. Declaraste con Baltasar Garzón. Ante Garzón en septiembre y en octubre, el 25 de septiembre, yo declaré. Cuando terminé de declarar estuve más de 5 horas mostrándole toda esta documentación y mucha más. Me emociono cada vez que recuerdo esto, pero él me dio la mano y me dijo, señora, ¿qué puedo hacer por usted? Y yo le dije, pida las capturas. Pida las capturas, ordenó las capturas, que por supuesto no es inmediato, sino que salieron internacionalmente para Interpol el 16 de octubre del 98. Ramos seguía trabajando en la municipalidad. Imagínate, en una ciudad chica como Santa Fe fue un revuelo, salió en los diarios nacionales, salió en la tele. Garzón pide capturas internacionales sobre, en ese caso, un juez federal, Brusa, y sobre un funcionario del ayuntamiento pusieron, pero bueno, de la municipalidad. 2005, ¿no? No, 98. No, pero digo, en 2005 recién le dieron la baja del municipio de Santa Fe. Y él siguió trabajando. Qué bárbaro. O sea, Rosati fue intendente hasta fines del 99. Se pidieron varias extradiciones, no una, varias extradiciones que llegaban por Cancillería, etcétera, salían en los diarios, en las radios. Ramos salía, tuvo una desgrabación de Ramos diciendo que era funcionario municipal. O sea, salía por las radios burlándose. Rosati protegió a un represor. Bueno, después firmó el fallo de 2x1, ¿no? Bueno, justamente. Después de eso, en el 2005, cuando va preso, recién en ese momento, otro intendente, Álvarez, ahí le da la baja. Por todo esto que yo digo, y además, bueno, porque estaba rigurosamente preso por los crímenes de lesa humanidad, de los cuales recibió varias condenas, inclusive tiene más de dos condenas por lo menos, estoy segura que tiene 2 condenas a perpetuidad, más, bueno, por ejemplo, 20 años por mi violación, más por el secuestro que le dieron 19 años, y así, imagínate, además participaba de todo. No se perdía nada, los supuestos enfrentamientos, verdaderas masacres. O sea, es de terror esta gente. Y a esa gente él encubrió. Lo interesante es preguntarse por qué. ¿Qué sabe Ramos de Rosati? Porque estando preso, etcétera, de golpe, un día, estando Rosati justamente, después que Rosati asume, lo trasladaron a Campo de Mayo, donde está la crema de la represión. ¿Qué hace este tipo en medio de la crema de la represión en Campo de Mayo? ¿Por qué él sí y el turco Julián no, por decirlo?
¿Se entiende lo que digo? Y vos Entonces, sí, claro, y vos presentaste todo eso ante la Comisión de Juicio Político. yo presenté todo esto, más mucha documentación, donde, bueno, justamente donde los pedidos, algunos de los pedidos de captura internacional, en fin, o sea... Ahora, Patricia, tengo una pregunta, y te agradecemos estos minutos aquí en la M750, vamos a seguir con el tema. ¿Qué sentiste cuando Rosati es nombrado por Macri juez de la Corte y luego cuando el Congreso avala el DNU de Macri? No, una indignación enorme, ¿viste? Porque no es solo lo personal. Yo sé perfectamente quién es lo social. Este hombre que entró por... Bueno, lo personal es social en tu caso, además, ¿no? Claro, pero digo, tenemos que estar orgullosos de tener una corte maravillosa con gente proba que realmente que distingue lo que está bien de lo que está mal. Vos pensás que Rosati es una persona que tiene injerencia en la vida, la libertad y el patrimonio de todos los ciudadanos, más porque también es presidente del Consejo de la ¿Pero qué Magistratura. sentiste? ¿Qué sentiste vos cuando lo viste? Indignación. No, a mí me indignó. Fue una cosa, pero es una afrenta, es una vergüenza. Es una vergüenza. ¿Quién es Rosati para vos? Para mí Rosati es un trepador. Es un tipo que en los 90 se puso la camiseta menemista, luego en el 2000 se la sacó para ponerse la camiseta radical y ligar el puestito de la Universidad del Litoral, luego se sacó la camiseta radical y se puso la camiseta peronista kirchnerista para ser primero procurador y luego ministro de Seguridad, luego se sacó esa camiseta y se puso la camiseta macrista justamente para poder entrar, y ahora a la luz de los contactos entre sus laderos me parece que se sacó la camiseta macrista y se puso la camiseta larretista. Es eso, es esa persona que habla engolado pero y que es tiene dos caras. Es un encubridor de represores. Es un encubridor de represores, es un hombre que no tuvo, porque no solo lo encubrió, él conocía, o sea, en esa entrevista lo que queda claro, y con la actitud posterior, es que él conocía el currículum de Ramos, y justamente porque lo conocía, lo usaba. Eso, o sea, no podemos tener esa gente en una corte y en un consejo de la magistratura donde más se autovotó, donde además revivieron una ley derogada por el Congreso, donde además dieron el 2x1 y después, bueno, por suerte fue tanto el escándalo que hubo que dar marcha atrás, pero no se puede tener estos chats, viste, con operaciones diciéndole lo que hay que hacer a la oposición. ¿Dónde está la independencia de poderes, etcétera? Y hay gente muy capacitada, Patricia, muy capacitada. Sí, y el acceso a la justicia, ¿no? Que en definitiva la mirada sobre las víctimas, en este caso vos como víctima de la dictadura. Te agradecemos este contacto con la M750. Vamos a seguir en contacto, cómo avanza las instancias de juicio político y la documentación que presentaste ante la comisión, y te mandamos un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, Cintia. Patricia Izaza, denunciante de Horacio Rosati por complicidad y su función, ¿no?, de encubrir a un represor mientras era Rosati intendente de Santa Fe y encubría a un represor violador que Patricia Izaza nunca dejó de denunciar. Hola a todos y a todas, bienvenidos al informe latinoamericano realizado desde San Pablo, Brasil por Ramiro Cajiano Blanco. En esta oportunidad vamos a hablar de la 7ª cumbre de la CELAC, de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que se desarrolló la semana pasada en Buenos Aires. En un contexto de Latinoamérica bastante convulsionado,
con Cuba y Venezuela bloqueadas económicamente por los Estados Unidos, con una Nicaragua aislada, con una Bolivia bajo presión de la derecha golpista y separatista por la prisión del gobernador de Santa Cruz, Camacho, con una Argentina en la cual hubo un atentado muy mal investigado a la vicepresidenta y principal referente político de Argentina, ¿no? Cristina Fernández de Kirchner, con un Brasil que padeció el día 8 un intento cívico-militar de golpe de Estado con acciones terroristas en Brasilia el día 8, con un Ecuador con graves problemas de violencia, con un Uruguay cuyo presidente, Lacalle Pou, y su gobierno está pasando por grandes problemas de corrupción, con un Chile cuyo presidente Boric está de alguna manera debilitado por haber perdido el referéndum por la reforma constitucional. En este contexto llegamos a esta cumbre. Para entender un poquito esto que está ocurriendo en América Latina y en esta cumbre, vamos a escuchar las expectativas con Marco Teruggi, un sociólogo y periodista argentino que tuvo una participación en el programa de la TV pública Desiguales. No, bueno, la CELAC creo que es importante la reunión que está viendo ahora. Estamos hablando de la crisis en Perú. Hace semanas hubo un intento de golpe de Estado en Brasil. Tiene que haber una instancia latinoamericana propia que no dependa de Estados Unidos como la OEA, que pueda dirimir, actuar y trabajar en el marco de las crisis cada vez más recurrentes. Para eso la CELAC es un actor importantísimo. El regreso de Lula de Brasil es fundamental, digamos, es el que termina de asentar la posibilidad del organismo más grande que se creó en la historia latinoamericana. ¿Puede haber anuncios? ¿Anuncios de políticas que se empiecen a llevar adelante? Mirá, se esperan anuncios de lo bilateral, Argentina-Brasil, eso está claro, hay mucha expectativa sobre eso. La CELAC, yo esperaría que sí, las voces van creciendo en el sentido de, bueno, está bien que esté la CELAC, que saque comunicados condenando algunas acciones, pero estaría mucho mejor que empezar a tener un cuerpo más real, un comité de defensa, que trabaje en economía, ¿por qué no ser veeduría en elecciones donde en varias elecciones han habido crisis? Bueno, que pasa a ser una instancia efectivamente con un poder de acción diplomática mayor a la que hoy tiene. Hay mucha conciencia en los gobiernos de la CELAC de toda esta inestabilidad de la región, ¿no? Sí, efectivamente. Además, si tomamos un hilo histórico de los últimos años, lo que ha habido es inestabilidad. Lo que hay es una pregunta sobre las democracias. O sea, son muchas las elecciones que nos hemos acostumbrado a ver elecciones y pensar si va a haber una crisis. Claro. Eso no era así de esa manera antes. Y ahí hay que empezar a mediar. Y la OEA, evidentemente, por su historia reciente, para no ir más allá, está por lo menos cuestionada para ocupar ese rol. Entonces la CELAC es lo más grande que hay en el sentido geográfico. Lula habló de la UNASUR cuando dio su discurso y habló del Mercosur. Si uno hace como una suerte de escalas, es Mercosur en términos económicos, pero integrando a Bolivia y con el regreso de Venezuela, UNASUR y CELAC, eso sería el ordenamiento. Hay que reconstruir eso con urgencia. Hoy hay mejores condiciones que hace varios años. Vale. ¿Por qué crees que piden primero califican como dictadores a Ortega, a Díaz-Canel y a Maduro, pero además se animan hasta a pedir una detención que yo no sé si hay antecedentes de eso? Yo creo que no, están intentando judicializar las relaciones internacionales, lo cual es bastante original, por así decirlo. Yo creo que la derecha en Argentina y todas las derechas de América Latina, cuando fueron gobierno, intentaron sabotear todo tipo de unidad latinoamericana. Es como una suerte de repetición, todos los gobiernos, Bolsonaro, cuando estaba Piñera, el gobierno de Macri, no hay gobierno de derecha que haya intentado desintegrar el continente. Ven que avanza, ven que regresan actores que no estaban en las últimas instancias, en un contexto diferente. Creo que es interesante hablar de cómo está la situación en Venezuela, los diálogos con Estados Unidos, y me parece que están intentando sabotear eso en la medida de lo posible. Como indicaba el periodista Marco Teruggi, el tema de Perú ha sido un tema muy pero muy candente en todo el encuentro, y si bien no hubo una posición de la cumbre, porque no llegaron a un consenso, sí hubo muchos mandatarios que cuestionaron el golpe de Estado en curso que hay en Perú y el gobierno de Dina Boluarte. Vamos a escuchar ahora a Xiomara Castro. Condenamos el golpe de Estado en Perú y la agresión a la que está sometido el pueblo peruano. Nuestra solidaridad con el presidente legítimo electo Pedro Castillo y demandamos su inmediata liberación. En el mismo sentido condenatorio se expresó también el presidente de Colombia, Gustavo Petro. ¿Por qué tenemos que seguir manteniendo violaciones del sistema interamericano a pesar de que nuestros gobiernos firmaron en el pasado el tratado?
¿Por qué tienen que haber golpes parlamentarios y violentos? ¿Por qué presidentes elegidos popularmente hoy están presos cuando deberían estar en esta mesa? ¿Por qué se le vulneran a partir de autoridades administrativas e incluso parlamentarias los derechos políticos a cualquier ciudadano o ciudadana cuando la carta que firmamos todos en 1972 no permite que se le violen los derechos políticos a ningún ciudadano o ciudadana si no es por sentencia de juez penal? El presidente chileno también condenó lo que está ocurriendo en el hermano país de Perú. Por eso también no podemos ser indiferentes cuando hoy día en nuestra hermana República del Perú, con el gobierno bajo el mando de Dina Boluarte, personas que salen a marchar, a reclamar lo que consideran justo, terminan baleadas por quien debiera defenderlas. Más de 50 personas han perdido la vida y eso nos debiera escandalizar. Es inaceptable también que las universidades de América revivan las tristes escenas de los tiempos de las dictaduras del Cono Sur, recientemente con el violento ingreso de la policía a la Universidad Mayor de San Marcos. Frente a estos atropellos, reitero la voluntad de Chile a contribuir en todos los espacios multilaterales para acompañar un diálogo inclusivo capaz de construir gobernabilidad democrática y asegurar el respeto a los derechos humanos. Hoy, con la misma claridad con que siempre hemos respaldado los procesos constitucionales en nuestra región, hacemos notar la imperiosa necesidad de un cambio de rumbo en el Perú, porque el saldo que ha dejado el camino de la represión y la violencia es inaceptable para quienes defendemos, y no me cabe ninguna duda que acá en CELAC esa voluntad es abrumadoramente mayoritaria, la democracia y los derechos humanos. Quien también se sumó a las críticas de lo que está haciendo el gobierno de Dina Boluarte en Perú fue el presidente mexicano Manuel López Obrador. No debemos de dejar solo al pueblo hermano del Perú. Fue una infamia lo que hicieron con Pedro Castillo y la forma en que están reprimiendo al pueblo. Hay que suscribir conjuntamente un comunicado para exigir que cese la represión, que se abra el diálogo, que sea el pueblo el que decida en democracia, es decir, en elecciones limpias, libres, sobre el destino del Perú, no al autoritarismo y la libertad a Pedro Castillo. Como bien apuntaba Marco Teruggi, el regreso de Lula y de Brasil a la CELAC, que se habían retirado con la llegada de Bolsonaro al gobierno, marcan un contraste con la política del expresidente de derecha, y a pesar de las disidencias y a pesar de los intentos de la derecha, principalmente del presidente uruguayo Lacalle Pou, de minar un poco la CELAC, hubo algunos hechos que hay que destacar. Entre ellos, la declaración conjunta con 100 puntos de consenso vinculados a un nuevo proceso de integración en la región que pretende promover la unidad y la diversidad política, económica, social y cultural de los pueblos. El documento final consignó a la región como una zona de paz y destacó su importancia a nivel mundial en materia de seguridad alimentaria y nutricional como principal exportadora neta de alimentos. También hubo apartados para el cambio climático, para la estrategia sanitaria, para la cooperación en materia ambiental, la ciencia, tecnología e innovación, infraestructura para la integración, género, juventudes, migraciones, discapacidad, educación cultural, cooperación en materia espacial y nuclear, y hubo secciones especiales para describir la situación de Haití, Cuba, Venezuela, Puerto Rico y Malvinas. También hay que destacar el traspaso de la presidencia pro tempore a San Vicente y las Granadinas, que significa un aire fresco y una nueva gestión hacia el Caribe, una región que estuvo tradicionalmente menospreciada en los procesos regionales. Es una pequeña isla, San Vicente y las Granadinas, de apenas 110.000 habitantes, pero salta merecidamente a la palestra su primer ministro Ralph Gonsalves, conocido como Camarada Ralph, un líder de izquierda reelecto una y otra vez desde el año 2001 y un aliado del eje bolivariano. Que el encuentro significó un marco en el cual se realizaron reuniones bilaterales y convenios y acuerdos muy interesantes para la región. Veremos cómo esta cumbre de la CELAC contribuye a la tan anhelada unidad latinoamericana. Un abrazo a todos y a todas y hasta la próxima.
Buenas tardes, compañeras y compañeros de Obligados a Volver. Les habla Irene Ring desde esta columna que trata sobre temas de la Ciudad de Buenos Aires. En esta ocasión, como en tantas otras, vamos a tratar la cuestión de cómo Horacio Rodríguez Larreta sigue rematando, subastando tierras públicas de los porteños para, entre otras cosas, engrosar las arcas que utiliza para la publicidad. Publicidad para ser presidente en estas elecciones 2023. Ya tenemos el dato de que el gasto diario en publicidad es de aproximadamente 27.358.077 pesos. Imagínense todo lo que se podría hacer con este monto en una ciudad en la que casi la mitad de la población paga alquiler para vivienda. 400.000 personas no tienen acceso al agua potable. Sabemos que hay varios asentamientos en la ciudad donde se vive de una manera indigna, sin los servicios básicos disponibles. Y sabemos que en los últimos 15 años se privatizaron más de 500 tierras públicas. Se perdieron 150 hectáreas de espacios verdes. Y una desigualdad entre norte y sur escandalosa, en la que tenemos un sur que duplica la tasa de mortalidad a la zona norte de la ciudad. En este sentido, bueno, continúa, como les decía, con las subastas. El 7 de febrero va a subastar un edificio que queda en la calle Presidente Perón al 3200. Los vecinos de la comuna 3 y 5 se están autoconvocando para demandar que en lugar de subastarlo y que se hagan más torres, se disponga ese terreno para hacer un polideportivo con natatorio para los alumnos de las escuelas públicas. Este sábado, 28 de enero a las 18, los vecinos, entonces nucleados en distintas organizaciones, partes integrantes de consejos consultivos, etcétera, van a estar a las 18, entonces pidiendo al gobierno de la ciudad que escuche las demandas. Cabe aclarar que Valvanera y Almagro son los barrios más densamente poblados, con 32.000 y 33.000 habitantes por kilómetro cuadrado. Tienen muy poco de espacio verde, lo cual repercute en la mala calidad de vida, en que haya menos espacios para la recreación, para la absorción del agua de lluvia cuando llueve. Esto provoca que haga más calor. En fin, un montón de consecuencias negativas esa falta de espacio verde es lo que provoca. También cabe aclarar que las subastas que realizan muchas veces tienen irregularidades. Por ejemplo, esta que se va a realizar del edificio de la calle Presidente Perón al 3200 es de 1.230 metros cuadrados y se va a rematar a $1 millón, lo cual equivale a $813 el metro cuadrado en pesos al cambio oficial. O sea, un valor ínfimo para lo que realmente representa. También en este sentido, esta cuestión de la cantidad de subastas que se viene realizando por un interés de Larreta en transformar las tierras públicas en dinero y que eso se transfiere muchas veces a amigos. Se subasta también el edificio donde funciona Unicaba por $7,7 millones. Pero los nuevos dueños van a poder recién ocupar ese edificio en 2024. Fíjense la urgencia de Larreta, ¿no?, en esto de seguir vendiendo y vendiendo. Por eso decía en el principio de esta columna, las subastas, los remates no paran. Ese debería ser uno de los logos de Larreta. Esperemos que, como siempre digo, esta información se difunda, que la gente tiene que saber, porque cuando uno vota tiene que tener información para tomar las mejores decisiones y mejorar su calidad de vida, no empeorarla con esas decisiones.
Bueno, hasta la próxima columna. Les mando un abrazo enorme, muchos besos. Chau, chau. San Salvador de Jujuy, 25 de enero de 2023. La policía de Jujuy desfiló en Barrio Cuyaya. Hizo un despliegue desproporcionado. La policía de Gerardo Morales, una vez más, necesitaba mostrar su poderío, característico de todo represor. El despliegue comenzó pasadas las 10:30 de la mañana. No tiene relación el despliegue desproporcionado de carros de asalto, infantería, policías en moto, policía de civil, todo esto para mostrarse mediáticamente. Gerardo Morales se aprovecha del dolor ajeno. Todo este circo policial alrededor de la casa de Milagro Sala no solo quedó ahí. Este despliegue desmedido ante el dolor por la pérdida de un ser querido. Este alardear policial al mejor estilo de una película de Hollywood solo nos muestra la decadencia y la miseria de este gobierno. La misma escena teatral se vivió en la entrada del cementerio Parque del Solar. Gente sencilla de corazón acompañó en su dolor a Milagro Sala. Cientos de compañeros amablemente quisieron compartir la despedida de su amado hijo. Acompañamos a nuestra literacia sin dar motivo alguno ante tanta provocación. Fuerte custodia desmedida de Gerardo Morales. Todo esto para custodiar a una madre dolida por la pérdida de su hijo.